Bueno, no, bueno, sí se oía. Pero ahora no me ves el vídeo, ¿no me veis? ¿Dónde quedé? A ver, ¿hasta dónde visteis? Esto fue el fallo de aquí, ¿eh? Fue el fallo de aquí, perdonad. A ver si se recupera todo el mundo. Ah, bueno, vale, guay, guay, vale. Hostia, pues es que como no estabais comentando nada, digo yo, buf, igual metí todo el rollo de las contracciones y no vieron nada de ello. Pero bueno, si quedamos en vaso per vaso, nada, quedamos igual, vuelvo a donde estábamos. A ver. Mm, bien. Bueno, vaya, bueno, esto vale por la pausa para echar el pito que hay en algunos cursos. A a ver si vamos recuperando a la gente. No, de momento hay cuatro nada más.
Voy a avisar a más. Bueno, vamos recuperando un pouco de xente, pero mira, Ángel sí, volvió Ángel. Cosa. Bueno, pero non recuperamos xente, aí despois todavía perdidos por aí. Inés volvió. Bueno, vamos recuperando un pouco de xente. Cris y Zadi. ¿Qué pasó? Que perdimos la conexión un poco. Bueno, los del curso habitual más o menos estamos todos. Pero no estaba mirando cuántos estábamos. ¿Cuántos estábamos? Había, por lo menos al principio había 18, así, ¿no? Bueno, pongo música como para disimular. Bueno, un minutín a ver si llegan esta gente. Bueno, ya estamos 14. 2 minutos y arranco. Seguimos con estas contracciones. Espera, hay un momento que no quieran estos. Ah, sí. Bien. Bueno, yo creo que estamos ya los más de los que sabemos, ¿eh? Bien. Bueno, decíais que más o menos estaba en per baixo, estaba pel medio. Bueno, estaba explicando pues estos adverbios de yugar, adverbios deícticos y las contracciones que hacía. Lo que decíamos, que estos son opcionales, no son como los otros que vimos hasta ahora, los otros que salían en los otros dos cuadros. Y estes que esta de K1 y K1 y K2 una piragua, sino que estes podemos faceles o non, y estilístico o depende de lo que teamos avezados o lo que más nos preste. Pero bueno, viendo, vamos a seguir repasándoles, y eso, decíamos, eso, los tres primeros, con aquí, y o i, ende, teníamos esa primera riestra de contracciones, pequi, pelli, peri o pei y pende, y creo que quedáramos por aquí más o menos, en riba y arriba y en baixo. Y abajo tenemos pen riba, pen baixo, que son muy guapos también.
de ente tenemos pente y, atención, y esto es verdad que a esto no creo que llegarais nadie antes, hay un ente con tilde para distinguirlo del anterior. Este primero, el que va sin tilde, sería el de entre en castellano, pero hay un ente y hay muchos sitios, yo mesmamente en Sierra yo tengo lo sentido, no sé por las vuestras zonas, donde se usa ente con este valor de delante de, o sea, sería un equivalente a ante. No sé si vos suena, pero bueno, eso en la escritura sí que para expresar na escritura que nos estamos refiriendo. Creo que ahora estoy con poca luz, pero hay un momento. Bien, para reflejar una escritura que este ente, que tiene un valor de ante, delante de, pues ponemos y una tilde. Bueno, pues estos dos, ante y la so variante ente, farían también estas dos contracciones, pante y pente. Bien. ¿Cuánto estamos? Bueno, ya estamos prácticamente los que estábamos, ¿no? Yo creo, más o menos. Bien, yo aproveché también los árboles andantes de Tolkien. Bien, ¿por? Bien, claro, chiste de contracciones. Bueno, muy buena, Cristina. Un punto para Cristina otra vez. Que ahí la ampollona de la clase, como el otro día se pudo ver. Bueno, creo que ya estamos otra vez toda la family de este curso de estudio en el Sariagu, los 16 que estábamos. Bien, creo que ya está completo entonces esto de las contracciones, Vale. Voy a dejaros que reflexionéis sobre ello un poco. Entonces, ya no vamos a hacer un ejercicio todavía. Dejo vos que pose en vos, vamos a repasarlo, si vos parece. Lo que acabamos de ver, acordáis vos, En primer lugar, hieren estes que hieren preposiciones principalmente que diven con el artículo. Había estos cuatro primeros, a, de, pa y so, que nada más hacían contracción con el artículo masculino. Y luego tenemos todas esas otras cuatro preposiciones con, en, per y por, que faen contracción con todo el paradigma del artículo, y lo mismo to, toa, etcétera, fae contracción con todo el artículo. Y en segundo lugar teníamos todos estos que se hacían con la preposición en, seguida de otras palabras. Podía ser el pronombre personal de sujeto, como vimos, el ella, ellos, etcétera, el indefinido un, una, uno. Y luego los demostrativos. Con los demostrativos también faría contracción. Y para acabar, pues bueno, tendríamos estos que acabamos de ver. El K1 y K1, K2 una piragua. Y luego todos estos que son opcionales. Recordáis que van con los adverbios de lugar, deíticos. Bien. Vale. Bueno, ya llegáis hasta aquí. Si queréis, podemos quedar todavía algún cuentín de los que nos mandasteis. Quería llevaros alguno más. Tenemos, por ejemplo, uno de Ana, que está muy guapo también. Ana López Montes mandónos el su cuentín. Cuentín no, el su testín. Bien. Bueno, corregite, el título tenía puesto la mi abuela. Eso y una cosa que también está bien de comentar respecto a el artículo del posesivo en asturiano. Bueno, sabréis lo normal y lo corriente, y es que el posesivo lleve artículo en asturiano. El mío prau, siempre falo de prau, como en los ejemplos. Bueno, el mío prau, la tomoza, etcétera. Siempre llevan artículo, pero en estos casos hay excepciones, y una de ellas es con estos grados de parentesco muy cercanos. Mi opá, mi omá, mi abuela, mi abuelo, lo normal es que se usen sin artículo. Son una excepción a la regla general, por la cual el posesivo siempre lleva artículo. En este caso son de las pocas excepciones. Por eso parece que queda, corregítelo, porque queda más guapo, parece que queda más como, espella mejor lo que quieres decir sin el artículo, porque yo creo que también denota, no connota, de alguna manera, al quitar el artículo, una relación más íntima o más cercana, ¿no? Porque precisamente en estos grados de parentesco cercano cuando se pierde el artículo. Vale, pues vamos con él. A ver, voy a mirar si hay algún comentario antes. Vale. El cuentín, que manía con llamarlo cuento, que ahí no son cuentos. A ver. Siempre nos ríamos de mi abuela porque tenía lengua trapo. Abuelita, nunca le gustó que la llamáramos abuela y solo lo hacíamos cuando queríamos hacer de rabiar. Di perestroika.
y la prove siempre explicaba y nunca era quien para decirlo. No penséis nunha vieja, non. El día que yo llego a este mundo, mi abuela tenía 41 años. Siempre soñó con haber sido enfermera, con ir a correr a Perey y con montar un avión, pero nunca se movió de Candanal, de la casa en la que nació y en la que se crió cuando la guerra con esos hermanes, todas mujeres, en sin apenas de ir a la escuela. Lo de enfermera supliólo una migalla, siendo la practicante oficial y autodidacta del pueblo. Y la que mejor se manejaba con aquel aparato de tomar la tensión. También la de ella, hipertensa, según decía el mi abuelo, pasaba el día con el aparato en una mano y el cazo con el chorizo en la otra, esperando a que la tensión bajara para darle el diente. Bien. Uy. Mientras yo criábame en Xixón, na data na que non soía falar del asturiano e todos os fines de semana pasábalos na casa de sol. Tengo de ir a Cagüeñes al mélico, más gorda non Valprau. Apúrrime eso pa cá. Ai, reirémonos. De magar te dixi que pusieres la ropa a ensugar. Tal guaje, ulu. Voy comer un bocau. Apúrrime eso pa cá. Está cantando un papín colorau da mala sombra. De noche nunca se barre dentro casa. Non se te ocurra abrir el paraguas dentro. Y yo ficime moza cavilando que al fin y al cabo lo que pasaba y era que mi abuela tenía yingua trapu. Después de... A ver. Voy a ponerme para arriba. Bien. Después de 2 meses y 5 días en el hospital y después de decirme solo me faltó parite, la mi abuela murió el 17 de aviento de 2013 agarrada a la mi mano. Y non fue hasta que topara con les clases de Pablo, y aquí faciéndome la pelota, muchas gracias Ana, y non fue hasta que topara con les clases de Pablo para aprender asturiano que nunca hai na cuenta de que non. La mi abuela non tenía lengua trapo, la mi abuela deprendírame a falar asturiano en sin que yo lo supiere. Mi abuela ainda sigue aquí. Muy guapo, un aplauso, porque yo voy sentido muy guapo, y sale un palabrero muy guapo, también. Vamos a ver, bueno, ves que te corregí alguna cosina, pero bueno, poquines, porque lleveslo bastante controlado. Vamos a ver dónde estaba este cuentín de Ana. Vamos a volver a la primera. Entonces, bueno, y en Guatrapo había cocina. Candanal, bueno, Candanal no dice son de etapa, pero bueno, también Viciosa, subiendo al Alto de Fumaré, al último pueblo de Villa Viciosa. Después ya cae Pasariego. Un topónimo guapo. Esto viene de cándano, que cándano es un sustantivo que suele aplicarse normalmente para la madera seco y blanco. Hay una raíz canda que tiene que ver con el blanco. Bueno, y apellido también, si Juan Cándano, por ejemplo, el periodista, etcétera. Pero bueno, refiere esto a madera seco, generalmente. Candaneu, ahí aparecen otros topónimos. Vale. Y, bueno, podéis preguntar de vocabulario. Había más cosas guapas en la segunda parte. Vamos a ver. Segunda parte. Cuando pon frases que, bueno, que recuerdan a la abuela, apúrrime, bueno, apurrir, conocéislo, y pasar con la mano, ya nos salió incluso el otro día. De magar te dixi, desde que te dixi, o de magar, ¿con qué sentido lo usas aquí, Ana? Porque de magar sería desde que te dixi que pusieres la ropa en su hogar, con el sentido de desde qué, ¿no? Voy a ver los comentarios. Y es muy raro también, con lo de abuelita, que comentes también cómo, yo también, por ejemplo, lo usaba con mis abuelos, como hito, que llevo muy lleno al asturiano este sufijo, ¿no? Ya sabéis que preferimos normalmente otros diminutivos, principalmente in, pero bueno, también hay otros, uku, etcétera. Pero hito que nos suena como muy castellán, a pesar de que, por ejemplo, hay otras zonas del dominio lingüístico, en lleonés y de fecho lle un típico diminutivo en mirandés, por ejemplo, hito. De hecho, la torna del principín llamas el principito en mirandés, Pero bueno, yo curioso cómo también, úsase mucho lo de abuelito y abuelita. Yo curioso, cómo para ese grado de parentesco no se usa papaito ni mamaita ni nada, pero abuelito y abuelita sí que se usa, yo curioso. Falla un cachu que, usábalo como falla un cachu que. Vamos a ver, estimagar, estamos viendo, Palabra interesante. El magar.
Acordaos de magar. Perungia oye. Bien, podría ser estimagar, puede ser, pero ya tiene un sentido temporal, que es como lo usa Ana, sentido temporal, que sería dende que, pero también mucho tiempo, pon que yo creo que en esa segunda acepción temporal, que nos sale en el diccionario de Arias, yo creo que con el sentido que lo usa tú, bueno, el mucho tiempo, de magar te dixi que pusieres la ropa en su hogar, va mucho tiempo que te dixi que pusieres la ropa en su hogar, ¿no? Sería como un cuanta ya, ¿no, Ana? Más o menos. Vale, y luego también tiene otro sentido o otra acepción que es adversativa, aunque, aunque en frases como magar nun ye guapo y es resultón, por ejemplo. Bien. ¿Pero dónde vivimos? Vale, más vocabulario de aquí. Bueno, sí, Magari, interesante. Y el papín colorado, que ya lo falábamos, creo que salió el otro día en clase en Sariego, ¿no? Lo del papín colorado y un pájaro que podéis imaginaros cuál puede ser. Si sabéis lo que es un papu y sabéis qué color y el colorado, pues y un pajarín. Igual sabéis otros nombres para él. Hay otros nombres, bueno, yo creo, por la mi zona por lo menos, y es bastante general, aparte del papín colorado, ¿cómo más podemos llamar a este pajarín piquiñín que tiene el papu colorado? Petirrojo sería en castellano, muy bien, pero sí que estamos refiriéndonos a este pájaro. ¿Y qué otras palabras hay? Hay otra bastante mítica, tenéis que conocerla. Bien, bien, Pacho. El raitán, muy bien. Pues sí, sería el raitán, que igual tiene más, bueno, tiene más extensión, el uso de la palabra raitán. Voy a mirar en el Arias, a ver si hay alguno más que nos puede interesar. Tú, por ejemplo, Nerea, para Somiedo, ¿sabes qué palabra hay? ¿Sabes que si hay alguna palabra para el pájaro este? Igual no lo hay porque está demasiado alto el puerto. Vamos a ver si nos sale alguna otra palabrina más por el occidente. Pues sal, mira, barbina, papa colorada, papa roja, también nos sale, papín colorado o papu colorado, papón también en algún sitio, pero bueno, lo más general vemos también, cuando vemos que salen muchos más sitios documentados, y raitán. Y también, que me acuerdo que era un blog de Moisés, de un colega, de un collacio, paporrubio sería para el gallego occidente. Ah, vale, au. No, lo de U no, estaba hablando del raitán, estaba todavía con el pacharín, con el raitán. No, lo de U o AU y es muy bastante general. Bien, sigo con este cuentín. Noechi, bueno, hasta aquí el cuentín de Ana. Y bueno, vamos a ver, yo creo que igual, no sé si nos dará tiempo a ver el cuentín de Xandro Fernández. Vamos a ver si vamos a practicar, porque yo bastante largo y queda media orina. Vamos a hacer unos ejercicios a practicar esto de les contracciones. Después, si me arreglo, yo creo que esta semana voy a mandaros una actividad, pero ya más interactiva, para que faigáis de deberes, vamos a decir. Ya os la mando al correo a los que estáis aquí. Los que estáis aquí nuevos que no tengan el correo, pues podéis mandármelo a un mail que os pondré al final de la emisión, ¿vale? O bueno, también en el Facebook del Servicio de Normalización Lingüística de la Comarca de la Sidra. Vale, entonces bien, sacáis la libretina y podéis escribirme estas frases. Vamos a ver si doy con ello. Bien, estas 4 frases. Aquí tenéis que hacer 2 cosas, escribirlo correctamente.
y una solo. Pero bueno, tenéis cosas que igual hay que hacer una contracción y también hay que apostrofar, que eso viémoslo en las primeras clases en sariego y de paso repasámoslo aquí un poco con la gente que te da nuevo. Entonces, bueno, vamos. La primera de ellas ya voy dicímosles tal como tan escrito, que no sería probablemente lo correcto, pero bueno, para que lo vayáis mirando. Anda todo el día per les caleyes y llega a casa mayau. Acordemos que mayar, non é solo eso que se falla les faves, sino que también estás muy cansado. Segunda frase, toda la pasión lleva los chatos, la esllava lleva el gochu. Bien, aquí repasamos una palabra que vimos el otro día, esllava, y las restos, etcétera, que se daban al gochu. Una tercera frase, guardolo so el florero y después nun yera pa atopalo. Sería esta tercera frase. Cuarta frase, enfocicó por lo que dixo la abogada. ¿Acordáis? Es si enfocicase, poner focicu con el sentido de enfadarse. Y la 5, como nun la ayudaban, púxose en lo peor. Mientras las vais escribiendo, están picándome en casa, son cosas que pasan con el directo. Vengo un ratín mientras escribiste frases y le resolvéis. Bueno, tenía que haber puesto un letrero a la puerta que se está dando clase, pero bueno, hay que ayudarse entre los vecinos más en estos tiempos. Bien, ya lo tenéis apuntado, ya intentasteis hacerlo. Vamos a ver si hay soluciones aquí. Bien, ya veo que lo estáis poniendo muy bien. Vale. Vamos a ver. Voy a dar al botonín de las soluciones. Ahí están. Bien. La primera de ellas. Anda todo el día, acordáis, todo más artículos de contracción. Peles caleyes, es decir, uso de per, espacial. Los caleyes son un espacio, normalmente. Entonces, serían esos dos. La primera frase. En la segunda, non sé por qué vos marquéis Java, porque eso queda como está, que non vos despistéis. Nada más había que hacer la contracción en tola. Con lo que daría toda la pasión lleva los chatos, la esllava lleva el gocho. Recordáis que pal, la preposición pal, nada más apostrofa en ese caso, con el masculín singular. Si alguno tuvo tentado de xuntar también palos chatos, no. ¿Por qué? Porque si vos dais cuenta, ahí no se pierde ningún sonido. No se pierde ningún sonido ni de pa ni de los. Las contracciones nada más se fan cuando se pierde sistemáticamente de algún sonido cuando se xunten esas dos palabras. Nada más en ese caso. Si se conserven todos los sonidos, queda como está, y escrito como dos palabras distintas. La tercera, guardolo sol florero y después nun yera pato palo. Sol, esto debaixo de, acordáis de este debaixo de, y el pato palo, la preposición pa, esto sé que no lo vimos hoy, pero bueno, y era de otras clases anteriores que vimos en sariego, la preposición pa apostrofa cuando y sigue una palabra que entama per a, nada más per a, acordáis, con los otros vocales no, pero en este caso y una a. Y la otra frase, enfocicó por lo que he dicho la abogada. Bueno, por Maslow, veis que este por y un por y porque está en una frase causal, aquí está y una estructura causal, por eso usamos por y la abogada. Veis que la apostrofa nada más como pa, nada más cuando sigue una palabra que entama pera. Vale. Y la siguiente, como no la ayudaban, punchose no peor. Aquí nada más que habría que hacerlo. En este no, espero no habemos pillado otra vez, porque la típica frase que vos pongo
para que apostroféis el pronombre personal la, que no se apostrofa. Acordáis que nada más se apostrofa el artículo, no el pronombre personal la. Igual, alguno caísteis ya otra vez. Da igual las veces que vos lo faiga, que siempre seguís cayendo. Acordáis de fixavos si es si la y un pronombre o un artículo. Si va con un verbo y un pronombre. En este caso, ayudaban y un verbo. Vale, vamos a ver otro. Muy bien. El ayudaban, ¿no ves? Siempre cae algo, siempre cae algo. No me voy a cansar de poner frases con esto, porque sigáis cayendo siempre de algún. Vale. Bueno, aquí hay otro. Vamos a hacer unos 5 más, y pasamos a otra cosa. A ver. Voy a ponerme más pequeño. O sea, algo de plano. Bueno, estas son frases ya que fixi específico para estos días, Son frases muy de cuarentena, para que podamos aplicar la contracción con el presente. Bien. Entonces, la primera frase, la 1, sería: per ahí per arriba el camín crució el otro día el ejército. La segunda: pasó el fumigador per entre los coches. Tercera, palabra que víamos la semana pasada, acordabos de andancio, estamos metanes un gran andancio, estamos nun andancio. Y pasó ya mucha gente que hasta el andancio no trató con los vecinos. Con los vecinos. Bien. Yo, por la mi parte, pasé en les campes per toes les yaceries de la cuarentena. Yaceries. Miserias de la vida y de la cuarentena. Y 5. Entre el maicín y el maizón. Y está mal escrito, maicín. Está muy mal escrito. Vale, sería con C. Y píspame ahora, vale. Entre el maicín y el maizón, la cabra con el castrón. Eso acordáis que ya era profético, que lo vimos el otro día cuando estábamos mirando los refranes que salían en el calendario de la huerta. Acordáis de este y para qué era? Y era para establecer la separación entre un maíz y un maízu de la que los plantes, cuando plantes el maíz. Entonces, esto vale mucho para estos tiempos los que estamos de tenerles distancias, ¿no? No sé si la cabra con el castrón o un poco más, pero y es la distancia que tenemos que guardar por seguridad. Podemos también recuperar este refrán tan guapo para estos tiempos de andancio, Entre el maicín y el maizón, la cabra con el castrón. Podéis decirlo cuando se vos avere de aquí en demasiado pe la calle, sin mascarilla ni guantes, Decís, quieto parado, entre el maicín y el maizón, la cabra con el castrón, O sea, deja un par de animales, deja un par de mamíferos entre nosotros dos, ¿vale? Porque tienen que caber un par de mamíferos entre nosotros dos. Bien. Veo que ya lo estaréis contestando. Muy bien. Vale, pues voy a poneros, veo que sí, tenéislo bastante bien. Entonces, vamos a ver cómo son esas soluciones, teniendo en cuenta que tenía mal escrito maicín, se diría con C. Estoy todo el día tracamundeándolo todo. Vamos a ver. Solución. Venga para allá esa solución. Ahí está. Bueno, la primera hay un poco... hay un poco de follón ahí arriba. Muchas cosas. Bueno, eso yo porque hay muchas opciones. De mano, cuando se juntan per y i, puede ponerse con R o sin R. Hay esas dos opciones. Con la R o en sin ella. Peri o PI. Podemos ponerlo de esas dos maneras. Y también podemos ponerlo separado, como estaba. Lo que os decía, estos son opcionales, al gusto del consumidor, del falador y del escribidor. Y luego, lo mismo. Per arriba, podemos hacer esa contracción per arriba, pero también podemos ponerlo separado y completo. ¿Qué pasa? Que aquí teníamos que hacer la apostrofación también del artículo masculino de el camín. ¿Acordáis lo que pasaba? La posibilidad que había, bueno, posibilidad y en parte obligación que había con el artículo masculino de apostrofar cuando la palabra siguiente entama per consonante y la anterior
termina per vocal, pues apostrofa contra la palabra anterior, como pasa, como este ya era el caso, per rival, camín, crució l'otro, también el artículo masculín, ya sabéis que apostrofa con cuando la palabra siguiente entama per vocal, cualquiera que sea, y también por H muda, recordáis que lo que digo para la vocal vale también cuando les palabras también per H muda. Y bueno, lo mismo con exército, l'exército, habría que hacer la apostrofación también. Bien, y aquí en la segunda frase, pasó el fumigador pente los coches, tenemos también la misma, bueno, lo que nos pasa en la anterior frase, Fumigador empieza por consonante, pero como la palabra anterior acaba per vocal, pues apostrofamos ahí con ella, pasó el fumigador pente los coches. Podemos decir pente o escribir pente y decir también perente. Ya os digo que cuando en estas contracciones de todos estos adverbios de yugar, pues son opcionales. Bien, hasta el andancio nun traté con los vecinos. Bueno, también tenemos que apostrofar andancio, porque también va con el artículo masculino y entama per vocal, y colos. También fai contracción, como vimos, con, y era de las contracciones, con, per, por, que facían contracción con el artículo, con todo el paradigma del artículo. Non traté con los vecinos. Y, bien. No sé cómo la tendríais puesta, pero siempre os recuerdo esa norma con pasen les campes per toles y aceries de la cuarentena, qué dramático. Bueno, no deja de ser un poco dramático esto de la cuarentena, tampoco lo vamos a desdramatizar, pero bueno, en definitiva, aquí, según les normes generales, realmente, y tal como lo hacemos, bueno, los que falamos asturiano normalmente al falar diríamos pasen escampes, o toi na pola, pero hay una norma, que ya os dije otras veces, ya estáis cansados los que venís a clase conmigo de escucharla, que es que los topónimos son nombres propios y queden inalterables, nunca os afecten estos, a no ser internamente, porque el entrego, por ejemplo, sí que se fai con una apostrofación, pero el resto, lo que non sea interno dentro de sí nombre propio, non os afectan toda esta serie de normas, en cuanto a las contracciones, vamos a decir. Hay muchos topónimos, sabéis que hay un montón de ellos, una montonera de ellos que van con artículo, y nunca ese artículo que forma parte de un nombre propio de un topónimo, se altera, aunque sí se altera en la fala, pero en la escritura conservas el nombre completo, considerase que es un nombre propio y que un nombre propio, vamos a decir que es inmutable la escritura, no se deturpa en la escritura. Bien, y veis también, quería remarcar también cómo, a pesar de que este toles y aceries de la cuarentena no es un sitio real, uso un per porque sí que hay un sentido abstracto espacial, hay un espacio mental ahí, pasar per, al usar el verbo pasar, que tiene un sentido espacial, pues de alguna manera pídenos ese per. ¿Por qué? Porque aunque estemos hablando de cosas mentales, o en este caso, bueno, también podríamos interpretarlo como temporal, pero bueno, en todo caso son pasos o caminos mentales, recorridos mentales, hay una concepción del espacio y usamos per también, cuando usamos un tipo de esos, uno de esos verbos de movimiento. Vale, para que veáis que no, o sea, lo de tiempo y espacio puede ser también mental, abstracto, no tiene por qué ser tiempo y espacio físico, para el uso del per. Bien, y luego tenemos este toles, tou, también con todo el paradigma del artículo. Y luego este maicín, acordáis vos, que lo otra camundie, maicín diría con C, estos son cosas del Word, no fui yo, fue el Word, o de andar cambiando las frases, etcétera. Bien, entre el maicín, pues lo mismo que decíamos del artículo masculino, aquí también empieza la palabra siguiente por consonante, pues la siguiente acaba en vocal, pues hacemoslo para atrás. Y la cabra con el castrón, pues col castrón, faría la contracción. Espero que vos saliera muy bien a todos. Creo que esto respondía a la tu pregunta. Bien. Ya son menos 20. Bueno, vamos a hacer otra cosina ahora. Falando de topónimos, vamos a falar un poco de algunas plantas y falar un poco también de toponimia, ¿vale? Para acabar así un poco la clase. Porque, bueno, sabéis que si, dentro de las causas, las motivaciones de los topónimos, una de las más corrientes y es
que vengan de les plantes, de la realidad vegetal de onde está ese topónimo, o que en un origen tenga un origen vegetal. Daréis vos cuenta que hai muchos pueblos que el so nome fai referencia a da que vegetal. Bien, pues yo voy poneros unos plantes aquí en la imagen. Y bueno, esto non va a ser competitivo, y é un brainstorming. Vamos a falar sobre les palabras que conocemos para llamar a eses plantes, pero vamos también a pensar en nomes de sitios que tengan que ver con esa especie vegetal en concreto. Vamos a ver si se nos ocurren. Vamos a empezar, a ver. Entonces, esto es plantes. Vamos a ver las palabras que conocemos para designarles y, pero otro lado, qué topónimos, qué nombres de sitio dio lugar, que conozcamos, dio lugar esa planta. Vamos a ver. Yeah. Qué guapa. A mí encántame esta planta, porque es muy de la proporción áurea, ¿no? Tiene una geometría perfecta, casi. Una planta muy prehistórica. Mira, ya van. Yo en grande pa' qué. Bien, felecho y la palabra de la planta. Muy bien. Felechosa, vale, claro, de felechu. De felechu, que el bien del latín felectum, muy bien, conocemos felechu. Cadabeu, ¿por qué? Cadabeu también, Pachu, explícame eso de cadabeu. Les felechoses, muy bien. Y hay más que igual no os dais cuenta. Bueno, vale. Un caballito del diablo, así. Bien, la palabra más corriente sería felechu. Felechu pa'l centro de Asturias. Hay partes, igual por ejemplo, de donde y Nerea, pa Somiedo, igual se dice fleito, fleitu, o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Fleitu. ¿Qué forma conoces tú, Nerea? Que es de momento, creo, la occidental de la clase. Felecho también bueno, vale. Bueno, hay otras variantes, pero bueno, felechu, feleichu, folechu, hay sitios que lo dicen como folechu. Y luego para partes donde es H y T, pues debería ser feleito. En realidad, si vamos a la escuadra y al cartabón de la lingüística, para Somiedo tendría que ser también fleitu, de ese tipo. Lo mismo que techu y teitu, aquí estamos hablando del mismo fenómeno lingüístico. Pero sí, hay muchos derivados de este felecho, felechosa. En Chena, igual el más famoso, pero bueno, también tenéis feleche sensiero, que ya aliado de donde vive Rosa. Tenemos, que decía también, no será papiloña, les felechoses, que decía Cristina, les felechoses para donde taquilla, para toda parte papiloña. Pero luego hay otro, bueno, en asturiano moderno, el colectivo de una palabra y es la palabra que hay para expresar el conjunto de ello, la abundancia de ello. O sea, un sitio que está poblado de felechos, el colectivo moderno asturiano sería felechal, ¿no? Sería un felechal. Pero hay otro colectivo que quizás no se, yo creo que no se conserva, tengo que comprobarlo, a lo mejor salón en Junquera Huergo, pero bueno, y de una palabra derivada, no se conserva en castellano actual, pero de una palabra hermana de filictum, del latín, que es la que da felechu, que es filicaria, y un colectivo, a partir del latín, da la forma también felguera, felguera, aunque ya no se use como colectivo para la lengua actual, para decir que estamos entre un conjunto de felechos, usamos felechal, pero sí que antiguamente dio lugar a otra palabra que dio lugar a muchos topónimos, nada menos que la felguera, que es casi
bueno, y de los pueblos más importantes de la cuenca del Nalón, o de las ciudades, creo que ahora ponen ciudad, y pero otro lado hay muchos felguerines, felgueres, la felguerina, hay un montón de mallaos y de sitios que se llamen así, o sea que, no sé si sois de ir de monte y demás, vais a toparos con muchos sitios, y hay una felguerina, por ejemplo, en Casu, también, y la folguera, no sé si pon, para dónde lo pon, bueno, pongo a mirar aquí en Arias, la falguera, falgueras, folgueras de Muñalén, un saludo para Pepín, aunque no nos esté viendo, folgueiras del río, les folgueres, etcétera. Da lugar a un montón de topónimos, La felguera y uno de ellos. Bien. Perdí el YouTube donde estaba viendo vos los comentarios. Espera, a ver. A ver si me puedo meter en el vídeo otra vez. Sí, vale. Estoy de vuelta. A ver si me puedo meter en el vídeo otra vez. Y quitar silenciar el vídeo, porque si no, escucháisme dos veces. Gelechu, vale. Susier Pacho, y es verdad, sabéis, para el oriente, todos estos formes que tienen una F inicial, en el oriente sería con una H aspirada, Gelechu sería la forma para el oriente. Bien. Vamos a poneros otra plantina, a ver. ¿Qué más hay por aquí? Esta hay muchas palabras, a ver cuál la conocéis, porque a lo largo de la geografía asturiana danse bastantes palabras. Igual no hay top 10 tanto ponemos tan famosos, pero vamos a ver un poco qué palabras conocéis para esto. Dais cuenta de cuál. A ver, el género en concreto, no vamos a ir a la especie, Sabéis que es típico del Monte Baixo, hay miel de esto, típico también. Vamos a ver qué palabras se nos ocurren con esto. Bien, brezo, árgoma, buena. Brezu sería así la forma más coincidente con el castellano, pero también brezu podría ser. ¿No tenéis otra palabra en Somiedo? Porque esto, por ejemplo, para breceña podría ser de eso, sí. Vamos a ver. Nada, que hay menos, A ver, breceña sí es de eso. No, breceña viene de un nombre. Bueno, pues aunque no lo creáis, bardial, bueno, no, bardial y es genérico, Rosa. Arroguma, Arguma suele ser lo que lle cotoya o toshu, No, el brezo non pincha, ¿tas? Pero non pincha, Árguma, llamámoslo más para el centro, y lo que llamamos cotoya, y también, bueno, y lo que el tojo en castellano, también para el occidente y para el gallego se dice tosho, el tosho, eso sería la árguma, o la cotoya, para el centro aquí decimos más cotoya, pero bueno, árguma también, no digo que sea una cosa occidental, usas en muchos sitios árguma, pero esto no es árguma ni cotoya, La cotoya, la árguma tiene flores marielles, así de estos que son como pitinos y más pinchos, más pinchos. La árguma tuya pincha, claro. Mira, a ver. Árguma puede ser varias cosas también, pero pero mira, la primera definición y es que efectivamente árgoma puede ser les dos. Voy a mandároslo. Mando vos por el chat la definición. Como veis puede ser el del género Ules, que sería este brezu. No me lo manda. Muy bien. Madre. Puede ser Perun Yau.
Hay sitios donde hay el Ulex, y el Ulex, el Brezu. Y otros nos que hay la Siniesta, de pinchos muy pequeños y flores marielles, que yo creo que es ahí la que tú estás diciendo la que estáis diciendo que no pincha, Vale, con esto hay de ellos confusiones. Para el Brezu tenemos, para este Brezu, tenemos otra forma occidental que precisamente viene del nombre, bueno, del nombre en latín que veis que es Ulex, ¿no? Pues la forma que, además una palabra súper corta, que es uz. Esta es una palabra que se usa en el occidente, por lo menos el mío collacio Iván, que es de Gaña, y es la que usa, y al colectivo dicen y al colectivo dicen ucical, al conjunto de ello. Otra palabra también bien guapa, más igual del centro, y es beriza, por ejemplo, como un femenín, y también en masculino lo mismo. Y también tenemos otra que igual también vos suena, relaciona con uz, que es urcia, por ejemplo, y hay alguna más y de alguna más variantes. La uz, pues ahí lo tienes. La uz, y en Asturias, pues es un topónimo con uz, Cádava. Sabéis que a veces con esto hay de ellos enguedellos con esto de como lo de los plantes, porque bueno, Cádava también y otra palabra, efectivamente, Cádava y otra. Y de ahí tenemos, ¿qué topónimo tenemos? Con Cádava tenemos más. Tenéis que conocer uno que es el pueblo de un famoso poeta en asturiano, entre otras cosas, del Padre Galo. ¿De dónde era el Padre Galo? De Cadabeu, efectivamente, pues ya sabéis de qué bien, de qué planta. Y luego hay otra palabra, igual si vos digo que esta planta da nombre a un conocido barrio de Ubieu, igual vos sorprendía. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser este barrio de Ubieu? Hay, porque nos falta otra palabra para llamar a esta planta. ¿Qué es? Puede ser a este tipo de plantas de este tipo, de arbustos, podemos llamarlo también argaña, perdón que se me estoy viendo muy lento, argaña, y de Argaña, pues seguro que conocéis un barrio que se llama La Argañosa, de ahí viene el nombre del barrio de Ubieu, de que había mucha beriza, mucha uz, mucha argaña, y bueno, hay más argañales por ahí, hay un valle del Argañal en Piloña, si no me equivoco, cerca de Espinareu, hay un argañal. Hay un argañal también para Nava, al pie del Piculamoa, y bueno, dase mucho también en toponimia palabras con este argañal o con esta argaña, derivados de esta argaña. Bien, ya están tocando perequiles, trompetes, pelescampes, o esta gente que te pon resistiré de Barón Rojo en las ventanas, y hay el momento de les 8, de ver a los vecinos de atrás, pero vamos a ver una plantina más, vamos a ver una plantina. Mira, y en Candanal también hay un argaños, ya ves. Si os dais cuenta, gran parte de los topónimos son fitotopónimos. Vamos a ver. Bueno, voy ponemos una más fácil, que la de la uz, argaña, bueno, y un poco un gadella. A ver qué más. Voy ponemos una que da milenta topónimos, y repítense mucho. Vamos a ver, bueno, milenta. Vamos a ver si se nos ocurre alguno. Con esta planta. Bueno, la comarca de la Sidra. Topónimos. Venga, lo último. Vamos a decir nombres. Pomar, Pomar, Pumarín, por ejemplo, Pumarabule, en Carballín, aquí aliado en cielo. Vamos a barrer un poco para casa. La Pomar. Bien, al conjunto, al colectivo, llamámoslo Pomarada, Pumarada.
Pumarín. Bueno, hay un poco de indefinición respecto a si escribir eso con O o con U, pronuncias unas veces con O y otra con U. La academia prefiere la forma con U. Con U, escribiríamoslo más guapamente con U, aunque y es verdad que vais a escucharlo igual pronunciado de las dos maneras, con les dos, Pomar y Pumar, pero bueno, veis que en los topónimos normalmente aparece con U, Pumarín, Pumarabole, Pumardabá, ese de Pumardabá sí, es de Villaviciosa, el Pumar de la Bá, y la zona y en el Valle de Valdedios igual, ¿no? O por esa parte. Sí, pues bien, ya veis que dan muchos topónimos, Vamos a mirar, sabéis que todas estas cosas podéis consultarlo, aunque a veces la explicación ya es muy filológica, pero podéis jugar un poco con ello, y muchas veces sí que entenderéis la descripción, pero bueno, esto tenéislo todo también, lo mismo que el diccionario de Arias, yo también un trabajo de Arias, el de toponimia asturiana, sacó primero un librín en la colección esta de colores de finales de los 70, en la colección popular asturiana, del porqué de los nombres de nuestros pueblos, un librín muy guapo y también didáctico, non está escrito para el público común, non solo para la xente que sabe latín, y está muy interesante si lo atopáis por ahí por el rastro alguna vez, pero bueno, mándovos el link de Pumarada, por ejemplo, de los topónimos que tienen que ver con Pumar, para que veáis un poco cómo tienes un buscador donde ponen los nombres de los topónimos y bueno, está ahí volcado y sin más, no llega ya no entrada para cada topónimo, pero bueno, que tenéis también esa herramienta por nombres que tengáis curiosidad de ellos, pues bueno, a ver, por lo menos la explicación que da Arias de ellos, la toponimia no es una ciencia exacta, hay veces que sí que está muy claro de dónde vienen las palabras, pero otras no está tan claro, y lo que hay son teorías sobre ello, por lo tanto, lo que veáis, aunque sea toponimia científica y sea filología científica, bueno, no es la verdad exacta en muchos casos, pero en otros sí que está muy claro de dónde viene cada cosa, y bueno, otros topónimos mismos son topónimos que son transparentes y que todavía siguen significando de qué en la lengua común de ahora, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar los que viváis en la villa y la city que salgáis a falar con los vecinos, que esto, bueno, por lo menos los que vivimos en calles estreses, yo creo que ya de las cosas buenas que estamos sacando de esto, ¿no? Que en urbano a veces no conoces a la gente que tienes alrededor y bueno, ahora yo creo que estamos en tiempos, debe ser de lo poco bueno de esto, que por lo menos conoces a la gente que tienes alrededor, ¿no? Vamos a intentar aprovechar un poco de estas cosines. Entonces, vamos a ir dejándolo, Perdonad por los fallos técnicos, fue en realidad, si os digo porque chuminada fue, mayor no os lo digo porque se desconectó, espero que no pase para la semana que viene. Y bueno, despedímonos entonces hasta la semana que viene, Voy a mandaros una xera, voy a mandaros la mañana o pasado, porque tengo que aprender a rabilar con otro programa que me pasaron, que lleve para hacer así actividades un poco más interactivas y en plan un poco como xuego, entonces, bueno, eso voy a mandároslo al correo, Lo mismo, si hay alguien de los que estáis nuevos y demás que yo no tenga el correo, pues mandáismelo a este que os voy a poner ahora. Mandáisme así el vuestro mail y mándovos también el ejercicio y la teoría de lo que escribí, güey, y demás, A lo mismo, a seguir todos muy bien, espero que vos haya prestado. Ya, güey, avanzamos de algo, aprendí a poner imágenes por lo menos. Para la semana que viene igual ya van vídeos y otros tipos de cosas, pero bueno, de momento vamos a poco y a poco. Y no, ya veis que por lo menos otras 2 clases más vamos a darlos con este formato, Espero que vos haya prestado. Despedímonos hasta la semana que viene. Cualquier duda, cualquier cosina que tengáis, por mail, para ese mismo mail que os pongo o al otro, ahí en Guachigre, el de Gmail, pues esperéis, estoy en contacto. Los que no escribisteis, voy a daros otra oportunidad, porque veo que me falta mucha gente por escribir este relato, ya visteis que los vuestros compañeros hicieron cosas bien guapes, a ver si vos animáis. Bueno, María Ronzón, María Escanda ya mandó uno muy guapo que voy a tener que y era demasiado largo como para que poder
haberlo puesto corregido, pero bueno, animáis vos los demás y así tenemos también relatinos y una parte vuestra para compartir también la semana que viene, sin más nada, despídome hasta la semana que viene, gente, a estar todos bien, a cuidar de la salud propia y de los demás, vamos a ver si lo conseguimos hacer. Y bueno, un saludo muy grande a todos, Despedimos la conexión.